dato similar. No es un dato que sorprenda desde el punto de vista de que esperábamos que esté medianamente en esos niveles. Ujú. Ya lo que había anticipado la EPH del INDEC para el primer trimestre nos marcaba una situación que estaba en este nivel Ujú. aproximadamente. Resistencia en ese momento, el gran resistencia habíamos medido para el primer trimestre 79%, ahora terminó siendo 73%. Ujú. Esperábamos que suceda porque en el segundo trimestre hubo ciertas correcciones, digamos, en el sentido de que la inflación comenzó a correr a una velocidad mucho más Ujú. lenta que el primer trimestre, algunos sectores de ingresos fueron recomponiendo, el problema pasaba más bien por el mercado laboral Ujú. también y demás. Entonces veíamos que para el segundo trimestre iba a haber una pequeña baja de ese Ujú. nivel inicial, obviamente con un primer trimestre que estuvo atravesado por alta inflación, un escenario Ujú. de los ingresos completamente estancados y demás. Entonces, desde ese punto de vista nos sorprende cuál fue el dato final para el caso nuestro chaqueño. Pero bueno, por supuesto que plantea dos escenarios, ¿no? En primer lugar, una cuestión estructural, Ujú. en donde ya si hacemos el seguimiento de los últimos años, principalmente los últimos 3 años, vemos que Resistencia se sostiene por encima del 50% de niveles de pobreza, con una brecha muy fuerte respecto a lo que es la media nacional Ujú. y también muy por encima de la media regional, en el caso nuestro del NEA. Entonces consolida una situación de pobreza que está instalada en nuestro aglomerado local, con la preocupación que genera a futuro el esfuerzo necesario para poder volver a niveles de años previos, ¿no? Es decir, históricamente siempre se hablaba de que en el Chaco teníamos un nivel de pobreza estructural del 30%, hoy ese piso está subiendo justamente a raíz del deterioro en las condiciones de vida de los últimos años. Eh, entonces, esa es una lectura, obviamente, ¿no? Y que plantea el desafío de cara bueno, al mediano y largo plazo, por supuesto. Y, como te decía antes, el impacto de la coyuntura, Ujú. de lo que se atravesó en el primer semestre de este año, con el arrastre de lo que había sido un 2023, donde ya había muy fuertes deterioros en todas las variables que juegan en lo Ujú. que es la medición de pobreza, ¿no? Entonces, eh, un poco resumiendo lo que te decía al principio, un dato que no sorprende desde el punto de vista de que se esperaba, Ujú. pero no por ello no deja de ser problemático, por el contrario, tres de cada cuatro resistencianos bajo situación de pobreza. Difícil de entender desde un punto de vista sociológico, más que Ujú. económico, digo, uno piensa en lugares con 70-80% de pobreza y se imagina escenario de crisis social, de Claro. estallido social. Acá está como medio calmado el asunto, pero también grafica, creo yo, esta situación en donde hay mucha gente en nuestro aglomerado que está constantemente subiendo y bajando de la línea de la pobreza. Por eso es que la pobreza estructural tiene un piso que es alto. Ujú. Entonces eso genera cierto como también una conducta casi de naturalizar una situación donde todos los meses estamos pensando si llegamos, si no llegamos, peleamos por un peso más, peleamos por ver cómo eficientizamos nuestro gasto personal y demás. Así que desde lo económico es altamente complejo y Mm. desde lo social es confuso, para Claro. entenderlo por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero bueno, plantea un desafío de mediano y largo plazo naturalmente, particularmente con las condiciones macro. A nivel local, la realidad es que los gobernadores tienen pocas herramientas para Ujú. combatir de modo directo la pobreza. Sí tienen algunas, por supuesto, sí es necesario que planteen programas de gobierno que tiendan justamente al desarrollo, que tiendan a contener a la población más vulnerable y que le permitan brindarles herramientas que le permitan desarrollarse, fortalecer el sector laboral, Claro. digamos, dinamizar el sector privado y demás. Tienen muchas cosas para hacer, pero en tanto en cuanto la macro sigue estando inestable, bueno, obviamente que el problema va a seguir estando. Bueno, como decíamos, la mirada nacional hoy está puesta en lo que pasa en Resistencia, ¿no? Específicamente, como lo decías, 3 de cada 4 resistencianos están en la pobreza y plantea un desafío para los gobernantes, para en este caso el intendente, y ver con qué herramientas cuenta, que es algo que decías, es como una situación bastante compleja en ese sentido. Bueno, los intendentes siempre son, a ver, el primer escudo de contención de una sociedad. Ujú. Pero volvemos a lo mismo. No hay que desligar de responsabilidades Ujú. a los intendentes, a los gobernadores. Ahora, la realidad es que tienen menores herramientas para poder combatir un escenario que es muy problemático y está aparte tan consolidado Ujú. en el problema puntual.
Entonces, obviamente que se requiere que haya acciones coordinadas, municipio, provincia, nación, se requiere que haya una actitud propositiva, Ujú. que no se duerman en decir no me corresponde porque si sigue habiendo inflación y baja ingresos yo no tengo nada que ver, no. Hay formas de articular, pero como te digo, intendentes y gobernadores pueden tener la mejor agenda propositiva que pueda haber. No existe hoy, pero Claro. podrían tenerla. Pero si hay algunas cuestiones vinculadas al escenario económico nacional Ujú. que no mejoran, que no se equilibran, bueno, el problema puede seguir estando en boga, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera genera cierto optimismo, por llamarlo Ujú. así? Que hay muchos de los indicadores de la macro nacional que están mostrando mejoras. A ver, empecemos por lo más obvio de alguna manera, que es la cuestión de inflación. Ujú. Va mostrando mejoras. Todavía tiene por mejorar, pero el camino que tomó entre diciembre y hoy claramente es muy bueno. La actividad económica todavía tiene que repuntar. Vemos, según los indicadores del INDEC y otros privados, vemos que ha tenido algunas volatilidades este año. No está consolidada la recuperación, pero si queremos ser optimistas sabemos que hay margen para que Ujú. mejore y que eventualmente arrastre al resto de la economía. El sector del mercado de trabajo me parece que es fundamental. Ujú. Si bien el problema del empleo no es el único que explica la situación de pobreza, por supuesto que no, porque está el fenómeno de trabajadores pobres, sí es cierto que aquí particularmente en Resistencia hemos tenido un salto en la tasa de desocupación que fue fenomenal, siendo el aglomerado con el mayor nivel de desocupación. Ujú. El mercado del sector privado formal está cayendo muy fuerte, o algunos sectores dinámicos de la actividad local tienen caídas muy importantes, construcción, comercio. Entonces, hay margen de recuperación. Digamos. Mirándolo Ujú. de manera optimista, hay margen de Claro. recuperación. En algunos casos ya se plantea, se está observando que hay un camino tendiente a eso. Y la cuestión será, por un lado, que el gobierno nacional continúe con su proceso de equilibrio de las variables macro y que por parte de los mandatarios locales, provincia y municipio, se pueda articular políticas que tiendan justamente a lo que, un poco lo que te mencionaba antes, que Ujú. el sector privado se fortalezca, que haya de alguna manera acciones que tiendan a favorecer términos de empleabilidad, que el salario acompañe también a nivel público, que eso es muy Ujú. importante, sobre todo en provincias como las nuestras. Acá el comercio está determinado por el sector público, Ujú. por ejemplo. Entonces, bueno, varias cosas tienen para hacer. Entonces, si se dan a la par, de alguna manera, la corrección macro con la acción, de alguna manera, articulada y propositiva por parte de los gobiernos locales, bueno, podemos ver que existan mejoras. Así como se vio esta mejora que te decía entre el primer trimestre y el segundo, Claro. eh, es una mejora. Quizás en el contexto del número global Ujú. parece que no importa demasiado porque seguimos en niveles altísimos, pero suponiendo que puede continuarse en un sendero medianamente sostenido en el tiempo, bueno, podemos empezar a pensar que la situación puede llegar a funcionar. Ujú. Pero la Argentina es muy especial, es muy altamente volátil, tiene estos procesos de suba y baja muy fuertes que impactan sobre todo en aglomerados como el nuestro, que son tan vulnerables Ujú. ya a nivel estructural, digamos. Por eso es que también en momentos de crisis sufrimos más, Ujú. parece, ¿no? Y eso termina graficándose en todo lo que vimos ayer, no solamente Resistencia, Formosa mismo, Concordia, que es Claro. un aglomerado muy golpeado, y otros tantos que naturalmente vieron un incremento muy importante en la incidencia de la pobreza y en el número de personas que pasaron a ser pobres, pero como también te remarcaba antes, creo que el escenario de hoy es mucho mejor al que podíamos llegar a pensar en febrero o marzo. Ujú. Ojalá se siga sosteniendo el camino. Alejandro, como, como siempre agradecemos tu tiempo, la verdad que un análisis bien completo y nosotros constantemente estamos replicando todos los informes que vienen realizando desde Politicón, así que como siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacer este análisis de uno de los momentos, como decíamos, ¿no? Estamos ubicados en el epicentro de la noticia hoy, lamentablemente por una noticia que no es muy alentadora, pero como también lo explicaste, también vemos